Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su Jueves Económico. Hoy me acompaña el doctor Luis Manuel Piantini. Esperamos a llenar todas sus expectativas que tienen con nuestro programa en el día de hoy. Luis Manuel. Bueno, muchas gracias, Javier, por doctor en medicina. En Sí, economía, porque tú no, tienes pues más años. hay que ser médico ahora para tratar la economía. Mira, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga, me lo cuide. Estamos en momentos difíciles, medio complicados, pero este pueblo siempre ha tenido la protección de Dios y de su madre, la Virgen de la Altagracia, nuestra María de la Altagracia, que recientemente estuvo aquí de fiesta, el día 21, de su aniversario, la semana pasada. la semana pasada. Luis Manuel, ¿cómo tú ves que va, o que las expectativas que hay con respecto a la economía dominicana en este año 2026 que está comenzando? Mira, eh, yo no visualizo mucho cambio en términos de lo que pueda suceder en la economía dominicana, porque, fíjate, los sectores se mantienen un poco rezagados. Los indicadores que tenemos ya de la última revisión en términos del crecimiento del producto del año pasado fue de 2.1%. Los 3 últimos meses creció 2.1%, mantuvo ese crecimiento. A pesar de que diciembre es realmente el mes de mayor gasto. Sin embargo, el crecimiento de diciembre solamente fue de 2.3%. Y es que sectores dinámicos de la economía, que fueron los que impulsaron la economía en los últimos años, no han mantenido esa dinámica. Por ejemplo, construcción, tenemos 3 años con muy bajo nivel de construcción. Los grandes proyectos de construcción, aquí inclusive el sector privado, con esos centros comerciales tipo Blue Mall Mall, y Sanville, que son capitales venezolanos. Si se mejora la situación en Venezuela, esos capitales no vuelven a viene. su país porque ahora hay todo por hacer en Venezuela. Entonces hay una mucha oportunidad. Y si tú tienes estabilidad de Trump, que le va a dar a la economía venezolana, porque eso es así. Ahora tú tienes una supervisión sobre esa economía y todo el mundo está sobre el que está supervisando la economía. O sea que ahí no puede decir que haya robo ni que hay... Como la hubo en el otro gobierno, que tú estás viendo lo que está apareciendo en Suiza, 17.000 millones de dólares. Eso es una cosa increíble que tú no tienes explicación de lo que se estaba robando ahí, con un pueblo miserable. Y 8 en, millones de personas afuera, 8 millones de personas. Aquí cuando desplazado. Trujillo se fueron muchos exiliados. Pero 8 millones son 8 millones. Más que los cubanos que se han ido de Cuba, yo creo. Tenían una frontera que no tiene Cuba, naturalmente. La frontera de Colombia. Ajá. Y al principio se utilizó la frontera del sur de Brasil, Y de Ecuador también, más para abajo. más para abajo también. Bueno, el asunto es que aquí la economía se ha movido mucho en los últimos años con la desgracia de las otras economías de Centroamérica, de Suramérica, y ha venido mucho capital de ahí para acá también. Principalmente el sector de la construcción, también ha venido capital de España, que son los que han movido también el sector de la energía. El sector de la energía es uno, aunque hay problemas de la energía, pero aquí se está construyendo en términos de aumento de capacidad instalada y en términos de energía renovable. Ya el país tiene un 25% de producción de energías renovables, que es una situación verdaderamente extraordinaria si tú ves en el periodo que se ha hecho, ¿no? ¿Verdad?
Claro. y con el exiguo capital de nosotros. La mayoría es inversión. Hay grandes capitales dominicanos también, que son los mismos que han estado siempre metidos en energía. Pero eso también es un beneficio que nosotros vamos a tener, porque al fin y al cabo, en el mediano y largo plazo, la caída en términos del costo de producción, ¿no entiendes? Pero otro sector que también dinamizaba la economía dominicana y la impulsaba era las comunicaciones. Hace un par de años que no se siente la comunicación jalando la economía dominicana. Bueno, porque llega un límite, ¿no entiendes? En términos de expansión. Ahora es la renovación, la tecnología, la innovación tecnológica. Eso tú no la ves y tú la ves en el mediano y largo plazo. Ahora mismo lo que está ahora es la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuándo tú vas a ver la maduración de esa inteligencia artificial y su efecto sobre el aumento de la productividad de los sectores, ¿no? Eso toma su tiempo, pero va a venir, porque es una revolución, es una de las mayores revoluciones que ha habido, eso de inteligencia artificial, tan capaz de que puede transformar el mercado de trabajo en el mundo entero, ¿eh? Algo con un potencial enorme, que al fin y al cabo se tiene mucho entusiasmo, pero hay mucho temor también ante lo desconocido que eso podría ser, ¿verdad? Y hay mucho ahora en innovaciones biotecnológicas, nanotecnología y robótica, ¿no, verdad? Que por cierto, vi recientemente el asunto del ITLA, que fue una innovación que introdujo el presidente Leonel Fernández aquí en su primer año, periodo de gobierno. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando se inauguró, fue toda una materia porque era algo nuevo, innovador en el país. Eso y Infotep han hecho una gran labor en la formación de técnica del país, ¿no? Tecnócratas. ¿No? Y la formación que se perdió, muchas de ellas, inclusive electricistas, plomero, y de eso no había formación antes, ¿tú entiendes? Y yo te digo, en los Estados Unidos, cuando yo vivía en los Estados Unidos, en las décadas de los 80 y 90, lo que más te costaba el servicio a ti de plomería y de electricidad para una casa. Sí, y albañilería. No, nosotros nos mudamos, nosotros vivíamos, llegamos a vivir en una casa individual, ¿no? Y cuando vimos cómo era eso, resolvimos a los 2 o 3 años ya mudarnos a un apartamento porque nos era menos costoso. Porque esa gente iban a tu casa y ellos miraban el desperfecto y decían, mira, el problema es tal cosa. Mi servicio vale tanto por haberte dicho eso. Por haberte dicho eso te cobraban. Ahora, por hacerte el trabajo te cuesta tanto. O sea que te cobraban 2 veces. Primero para decirte lo que era y después para arreglártelo. Entonces, aquí había una falta también de eso. Aunque nosotros hemos sido muy diestros en cuanto a mecánica de automotriz. Sí. Porque en una época tú te acuerdas que había muchas restricciones a la entrada de vehículos, a la entrada de repuestos. Es igual que tú ves en Cuba, unos el trafalario. Vamos a continuar, Luis Manuel, después de la primera pausa comercial. Vamos arriba. Bien, señores, continuando con su jueves económico de 3 puntos. Luis Manuel, estabas hablando de lo que era la vida en los Estados Unidos y lo que es la vida de los técnicos en esos países. En términos económicos se está hablando de que la República Dominicana, organismos multilaterales, que la República Dominicana puede ser la bujía que despegue este 2026 la economía latinoamericana. ¿Qué tú opinas de esa realidad, de esa promoción? Bueno, veníamos viendo sectores por sectores, ¿no? Entramos inclusive en el sector de las microempresas, micros y pequeñas empresas, que son los talleres, ¿no? Sí. Que mueven mucho dinero. Es una gran parte del Producto Interno Bruto, esa economía, ¿no?
Pero para que se mueva la de abajo tiene que moverse la de arriba. Si la de arriba no se mueve, la de abajo no se mueve. ¿Tú entiendes? No llega a nada. Pero es un complemento y un complemento por el problema de informalidad. Un problema de informalidad que llega aquí al 54%, una barbaridad. Claro. Porque por la incapacidad del gobierno, del Estado, de haber formalizado a ese sector. No es un sector informal porque le da la gana, porque está ahí porque se creó por... No, porque el Estado no le ha dado las facilidades suficientes para que se formalicen. Y siendo una ventaja para el Estado de que se formalicen, porque le va a ingresar recursos impositivos, le va a aumentar el Producto Interno Bruto, porque va a haber más incentivos para producir. Estas empresas van a tener mayor capacidad de poder incursionar en los mercados, porque puede participar en los concursos públicos también, porque ya están formalizadas, ¿tú me entiendes? O sea que se le aumenta su mercado. Y además, los obreros que trabajan ahí, pues, se les mejora su nivel de vida, sus beneficios, su bienestar, porque van a tener seguridad social, que no la tienen ahora, ¿no? En términos de pensiones y de seguros y de cosas, ¿no? Y el problema es un problema que no acaba de resolverse porque el Estado no tiene una visión de lo que quiere. El Estado quiere llegar al 2036 y que como un país que duplica su Producto Interno Bruto, pero caído del cielo como el maná, pero no enfrenta la situación ni toma las decisiones que tiene que tomar. Es un problema, falta de decisión, de tomar decisiones, ¿entiendes? Yo recuerdo, porque yo ya son muchos años, yo estuve trabajando 47 años en el sector público, casi todos los gobiernos, menos los últimos prácticamente. Pero recuerdo con Balaguer cuando él decía por ahí va la reforma agraria. Yo recuerdo que la reforma agraria se hizo sin las leyes agrarias aquellas, cuando inclusive el Partido Comunista apoyó, ¿no? Ajá. Y se oficializó el Partido Comunista también, ¿no? ¿Verdad? Porque no se acuerda, este país no tiene memoria histórica, sí, no hay memoria histórica. Entonces hay decisiones que se toman, por ejemplo la reforma del año 90, 91 fue medio de una crisis fuerte, sí. Y así el país siempre ha tenido que caminar y hacer las cosas en medio de la crisis, porque no ha habido voluntad política de hacerla cuando se tiene que hacer. En un momento de estabilidad, no estamos en una bonanza como la que generalmente estamos, pero estamos en un momento de estabilidad, de hacer reformas, de proyectar el país más hacia afuera, de eliminar tanta traba, tanta burocracia. Son 770,000 personas buscándosela dentro del Estado, creando problemas para justificar su puesto. Pero no es fácil. Pero el año pasado aquí se creó, el empleo formal que se creó, el 60% fue público. Pero yo veo a algunos economistas, amigos de uno, justificándolo, que escriben en la prensa y hablando del empleo formal, de lo que ha aumentado el empleo formal y que eso las empresas y que la economía bollante y el 60% fue el Estado que lo creó con los impuestos tuyos, y no los impuestos tuyos, ¿no? Sí, los impuestos que tú vas a tener que pagar en el futuro también para pagar la deuda también, como la está pagando ahora. ¿Entiendes? Porque muchos de esos gastos que se están haciendo para mantener ese empleo, esa supernumeraria empleomanía, viene de deuda pública, se financia con deuda pública. Es una barbaridad, eso ni en una empresa mal manejada se hace eso. Ya tú ves lo que es entonces el manejo que hay de la empresa estatal aquí. Pero tú crees que la República... Y no es una crítica, o sea, por criticar. Es porque son cosas muy simples. Son cosas que se ven, que son muy simples. Y te dicen por qué la economía no está creciendo, ¿no es la? Como debe de crecer. Porque los recursos no están siendo dirigidos donde tienen que ser dirigidos. Porque en vez de aumentar toda esa cantidad de empleomanía, aquí se redujo sustancialmente la inversión pública.
y la inversión pública es el dinamo de la economía. Miren, cuando Balaguer tenía una presión fiscal, de tanto que hablan de la presión tributaria, que una presión tributaria demasiado baja, el 14%, que yo qué. Cuando Balaguer la presión era del 11%, pero el 6% era inversión pública. Y la economía crecía un 5%, arrastrada e impulsada por ese crecimiento. Y venía la inversión. Todas las inversiones de minería que nosotros tenemos en este país ahora mismo vinieron en esa época. Me acuerdo de la Alcoa, me acuerdo de la Falcon Bridge. Bueno, la Alcoa fue en la época de Trujillo. Comenzó. Pero, y la Falcon Bridge, el primer contrato, pero fue su instalación ya fuerte fue ya en la época de Balaguer. Claro. Y también la Rosario Dominicana, esa mina que hay en Pueblo Viejo, eso comenzó en los años 70, ¿tú entiendes? Que después don Antonio la nacionalizó. En el 78. ¿La compró? La compró, sí. Sí. Estatizó, vamos a decir. Claro, no fue nacionalizó, porque él pagó el dinero que se tenía que pagar. No hubo un problema ahí, ¿me entiendes? Pero como vamos, entonces estamos diciendo de cuáles son los sectores dinámicos que han mermado su dinamismo. Por ejemplo, las telecomunicaciones que estamos diciendo, pues llegó un momento en que ya cuando es pequeña las cosas y crecen, los saltos son mayores, ¿no? Después es más difícil de crecer. No es lo mismo crecer la economía americana un 2, un 3% que la dominicana un 2, 3%. Claro. Para la economía americana es un gran crecimiento, 2, 3%. ¿No? Claro. No, estamos hablando que sí, que es un gran crecimiento. Volumen, un 3% es lo que te genera en volumen, ¿no? Claro. Pero en valor y en volumen. Ahora, tú ves el otro sector que ha sido dinámico, que es el sector turismo. Ramón Núñez publicó creo que fue hoy, que salió esta mañana, en su columna del periódico Hoy, un artículo sobre el sector turismo muy interesante donde él desglosa, ¿no? El turismo por nacionalidad de origen, y cómo se ha caído el turismo que proviene de los Estados Unidos, del Canadá, de Europa. De Rusia y de Ucrania. Ponía el caso de Rusia, ¿no? Que el ruso llegó casi a 200.000 en un momento determinado. Y se desplomó porque los vuelos se suspendieron, los vuelos. No había forma de llegar aquí. Yo recuerdo que yo hablando con un empresario dominicano hace poco, él exportaba yo recuerdo que le exportaba a Rusia productos. Agrícolas. Productos. Y le pregunté que cómo se estaba haciendo ahora, porque ese era un mercado interesante. Me dice, no, nosotros lo importamos a través de Lituania. Oye, o de Estonia. Eso Bielorrusia, ¿no? Esos estados que están cerca, ¿no? A través de la frontera, ellos introducen los productos, porque ellos tienen comercio, Estonia, Letonia. Sí, entonces tienen comercio con los rusos, todavía, Claro, que eran parte de la órbita soviética. Todavía tienen comercio. Entonces tú ves que hay un comercio reducido todavía que se produce, se genera. Pero eso hay que activarlo. No hay razón para que los rusos no vengan a bañarse aquí, a incursionar. No hay razón. Un problema del gobierno ruso que esté peleando. Y otro es el pueblo ruso que no tiene nada que ver, que están cogiendo vacaciones. Claro. ¿No, verdad? Claro. Eso es. No hay por qué cerrarlo. ¿Por qué cerrar un pueblo? ¿Tú entiendes? Bueno, pues, y no es tampoco que te están diciendo un embargo, porque no te están embargado nada, como están diciendo los cubanos que han hecho los americanos. Los americanos no han embargado nada. Los americanos lo que han hecho es no comprarle a Cuba, ni dejar que Cuba le compre a ellos. Pero eso no es un embargo. Embargo es cuando tú metes la armada y cierras un país, no deja que entre ni salga. Los cubanos tienen comercio con 190 países en el mundo. O sea que eso no es una prohibición de nada. Y los Estados Unidos no es el único país que produce en el mundo. O sea que si tú no creces y tú no has desarrollado y tú no... La mayoría de los países del sur no comercian con los Estados Unidos.
Y tú puedes decir, es un embargo que hay con los Estados Unidos, porque no comercian la mayoría de los países del sur. Los que comercian con los Estados Unidos somos los centroamericanos y los caribeños, que estamos muy cerca de ese mercado. Pero también, si tú tienes, por ejemplo, los cubanos le compraban el petróleo y no se lo compraban, pues los rusos muchas veces se lo regalaban y le vendían el azúcar a precio subsidiado o a precio sobrevaluado a los rusos. Y cuando cayó la Unión Soviética, se cayó la economía cubana porque vivía de eso. Comenzó lo que se conoce como el periodo especial. Pues vivía de eso, ¿tú me entiendes? Se apoyaron en eso. Que tanto que nos dicen a nosotros, no, que la diversificación, que la que yo qué. Los mismos que nos critican y que critican de la posición de la República Dominicana con relación al comercio con los Estados Unidos, es lo que apoyan al comercio que tenía Cuba con la Unión Soviética. Entonces, ¿de qué me hablan? Luis Manuel, vamos a continuar con estos temas después de que volvamos de la siguiente pausa comercial. Vamos arriba y regresamos. Continuando con su programa en 3 puntos económicos, como hoy es jueves. Luis Manuel, tú estabas hablando de lo que es el negocio o las exportaciones y las relaciones comerciales de Sudamérica con Norteamérica, que no se da ningún tipo de negocio, prácticamente. No, se da muy poco, mayoría es con Europa y con los chinos ahora, ¿no? ¿Verdad? Que lo que te hablaba de la dejadez de los estados de tomar decisiones y cuando quieren lograr unas metas, pero no toman lo que tienen que tomar, es el problema de la cesantía. Ahí está eso. Y los empresarios saben que sin eso no van a llegar a ninguna parte, porque el costo no le va a permitir tener niveles de competitividad que puedan mejorar, ¿no? Impulsar en innovaciones y expandirse. Pero ese es un punto. Ahí tú ves un punto, que el Estado tiene que decidir y no decide. Pues tú ves que el trabajo, ni porque eso viene de cuando, del Código de Trujillo. No, eso fue cuando Balaguer, que se negoció, ¿no? El 92, sí. Pero ahora no le están ofreciendo, le están ofreciendo algo mejor, porque le van a aumentar los aportes que se hacen en la seguridad social y se puede negociar una serie de cosas. Se puede dar un seguro contra cesantía, ¿tú entiendes? Una serie de elementos. Pero ahí están esta gente ahí fajado en un punto, ¿no? Y si eso no es como Trujillo, un Trujillo, porque aquí somos Trujillo. Los sindicatos, todo es Trujillo. Tú ves que la gente duran 40 años en la misma posición y después criticaban a Trujillo. Pero hay un tranque en el Congreso que no pudieron aprobar porque precisamente los dos sectores están enfrentados y no se ha podido aprobar el Código Laboral. Bueno, pero es que ahí el Estado tiene que tener una decisión de Estado. No es que los dos sectores, es que es el Estado el que tiene que decir para dónde va el país. Usted le eligieron para eso. Y usted tiene que tomar esa decisión. No, entonces, limpiarse la mano y que ellos están... No, esto no es así. Eso no es así. Eso no es un Estado, entonces. Eso es a lo que venga mi bon. No, si usted tiene un programa para lograr un objetivo en un plazo determinado, usted tiene que asumir y lograr, ¿no? ¿Qué transformaciones se deben hacer para llegar a ese punto? Es lo que estamos diciendo ahora. Como la economía venía caminando el año pasado, no va a lograr ningún 4.5%. Se va a quedar alrededor del 2 y pico y el 3. Porque así fue que terminó. Y entonces, cuando tú lo ves, mira, cuando tú ves la economía, lo que pasó, mira, en enero subió 2.3 con relación al mes anterior. Febrero 0.7. Marzo 5.4. Abril 1.7, mayo 3.1, junio 1.1, julio 2.9, agosto 1.5, septiembre 1.1, octubre 0.2. Me falta ahora julio. Bueno, la cosa fue que los últimos 4 meses o 5 meses fueron 1.1, 0.2, 3.2, 2.3 y 2.1. Así vamos a seguir. Porque no hay nada que yo vea que pueda hacer que eso cambie. Porque el año pasado
los sectores externos tuvieron buena posición. El turismo tuvo una buena posición, pues el turismo creció como quiera, ¿tú entiendes? Ahora, uno de los mayores crecimientos que tuvo el turismo fueron Argentina. Casi 200.000 argentinos llegaron aquí, con un crecimiento enorme. ¿Por qué? Porque la economía argentina no le mejoró. Porque Milei bajó el déficit del 14.5% y lo eliminó del producto. 14.5% del producto, un déficit fiscal, y lo eliminó Milei. Y cuando aquí dicen que no, que el producto, que el 2%, que el déficit, que hay que mejorar el 3%, que eso es mucho. No se puede mejorar si no es 0.5 anual. Milei hizo eso en 1 año y medio. Mira cómo está la economía argentina. Está trayendo aquí turistas. ¿Qué están trayendo los turistas? Bienestar a los dominicanos también. O sea que ese bienestar que se produce en Argentina se está reflejando en República Dominicana. O sea, si eso pasara en toda parte del mundo, que los bienestares se fueran multiplicando uno con el otro, multiplicando uno con el otro, ¿no es verdad? Qué maravilla del mundo, ¿no es verdad? Pero no hay muchos Milei, hay muchos estúpidos también que lo vivieron en Argentina durante muchos años, ¿tú entiendes? Entonces, y en América Latina lo estamos viviendo también durante muchos años. Lo de Venezuela fue algo increíble, una corrupción tremenda, un país rico. Pues tú sabes lo que es, que Venezuela no te producía una libra de arroz, todo era importado. ¿Por qué? Porque vivían del petróleo. Todos, la mayoría vivían del petróleo y el salario lo hacían, lo fijaban a nivel de los salarios de la industria petrolera. ¿Y para dónde iban? No podían ir a ninguna parte, ¿me entiendes? Y tú ves los millonarios que hay y de dónde salió eso. De la industria petrolera. De la riqueza de ese país, y después ahora que los americanos que troncan el petróleo, que no quieren coger, pero si lo cogieron todos ellos. Este por lo menos va a coger la cosa, pero se la va a distribuir como debe serla. Ahora ya el dinero que está llegando, dice la presidenta interina, que desde el punto de vista constitucional es ilegal también, ¿no era? Como el anterior, porque vamos a hablar claro, son ilegales. Así que fue un dictador al que sacaron de allá, no fue un presidente. Es un ilegal que estaba ahí. Entonces, cuando tú vas a ver, Trump ahora coge el dinero y dice la presidenta que lo va a destinar a la compra de equipos hospitalarios, medicina, ductos para el gas, una serie de cosas. A los americanos que lo van a comprar, Claro. Pero igual que pasaba aquí, cuando los mexicanos daban sus recursos del petróleo, era ellos que había que comprarle en sus inversiones. Yo me acuerdo del acueducto que estaban construyendo, que se armó un escándalo con eso. El gobierno de Jorge Blanco. No, de don Antonio. Comenzó don Antonio, pero al final los mexicanos se fueron con Jorge Blanco. Bueno, y Caltrova, ¿no fue? Ica de mexicana, y Caltrova, ¿no era? Caltrova, sí. Me acuerdo perfectamente. Bueno, eso fue con recursos mexicanos. Y eso eran los mexicanos que había que comprarle. Eso no es que son los americanos, no. Es que así son todos. A los chinos hay que comprárselo a ellos también. Bueno, entonces, tú ves lo que ha pasado y lo que mejoró el turismo dominicano fue básicamente la mejoría que se dio en Argentina. O sea, si en Argentina no se da esa mejoría, el turismo dominicano no llega a ese nivel de mejoría en este país, sino que se cae. Pero hay otros países que ya están mejores y que debemos de buscar esos mercados. Sí, no todos. O sea, el problema del mercado latinoamericano, que es muy inestable. De las pocas economías que somos estables en la región. La dominicana. Gracias a Dios, Nosotros somos críticos, pero críticos porque quisiéramos que las cosas fueran mejor. Pero hay que reconocer que el aparato dominicano, inclusive el aparato político, pese a toda la corrupción que ha habido, se ha movido en el equilibrio, ¿no? Se ha movido en ese sentido, en la prudencia, en términos del manejo político democrático del país, ¿no?
Así es. Vámonos, Luis Manuel, a la próxima pausa comercial y regresamos en breve. Bien, continuando con su jueves económico de 3 puntos. Luis Manuel, ¿cuál otro sector en la economía dominicana se percibe o se espera que crezca en el 2026? Mira, No ha mencionado el sector de zona franca. el sector eléctrico, el gobierno va a tener que, pues mira, 1.700 millones de dólares se está yendo en subsidio del bolsillo de los dominicanos, además de un costo de energía caro. Tú además le están sacando dinero de 1.700 millones para pagárselo a la electricidad porque son ineficientes. Entonces ahí tiene que tomar el gobierno una decisión y no la toma. ¿Entiendes? Pero ahora se anunció Pues esta semana, que dure 40 años eso, ¿tú entiendes? Pero también se anunció en esta semana que vamos a hacer los estudios y el proyecto de exportar energía eléctrica hacia Puerto Rico. Bueno, pero eso se está hablando de hace de hace 100 años, pero la pregunta es, con esta realidad que tiene el sistema energético nacional, ¿cómo vamos a embarcarnos en un proyecto de mayor envergadura? Estamos hablando, sí, o sea, ya el sector eléctrico, o sea, que ahí hay que buscar una solución a ese gran problema. Claro. Entonces el gobierno no busca soluciones, ¿tú me entiendes? El gobierno espera que las cosas por inercia, no se resuelvan por inercia. Mira el sector minero. El sector minero, nosotros hemos dejado de aprovechar el alza del oro. ¿Por qué? Porque hubo 3 o 4 años en que no se tomó una decisión con relación a la expansión de Pueblo Viejo, ahí de Rosario, no, de la Barrigol. De la Barrigol. Siempre me quedo con el asunto de la Rosario. Si hubiera eso, si eso hubiera tomado, esa decisión se hubiera tomado a tiempo. Pues el problema es que estamos hablando de las decisiones, que no se toman las decisiones, sino que dejan el tiempo. Mira lo que estamos perdiendo, y eso no se dice, lo que estamos perdiendo, eso no se toma en consideración, eso que se ha dejado de ganar, ¿no? Mucho dinero se ha ganado de ganar. Miles de millones de dólares se ha ganado de ganar en ahora mismo, como está el precio. Hoy estaba a $5.500. Sigue subiendo. 5.500 dólares el OSA Troy, y al principio del año 2025 estaba a 2.000, o sea que más que se ha duplicado. Y si el año pasado se colectó 40.000 millones en impuestos a minería, este año tiene que estar llegando a los 100.000. O sea que la reforma tributaria tú la tienes en los ingresos mineros. O sea, prácticamente ya tú no tienes que hacer reforma tributaria sobre la necesidad de que tiene que aumentar las tasas. Porque no hay que aumentar tasas tampoco. Lo que hay que eliminar la ineficiencia. Porque este es un Estado ineficiente y todo lo quiere que resolver aumentando tasas y cargándole a los que pagan. No, mientras los que no pagan siguen no pagando, pero aumentándole las tasas a los que pagan. Así es que quieren resolver siempre las cosas. Y por eso no acaban de mejorar la eficiencia, ¿tú entiendes? No acaban de mejorar la eficiencia. Y tú tienes impuestos sobre la renta y el impuesto al ITEVI que tienen escape del 50%. La evasión. O sea, la evasión, si tú hubieras colectado esa evasión, que sea la mitad, tú estuvieras aquí hablando de tener una presión tributaria del 20%, y ya no tendría déficit fiscal, ya no había necesidad de endeudamiento externo tampoco, haciendo un esfuerzo en ese sentido. Pero ahí estaba lloviendo, y eso estábamos hablando de minería, que quiero entrar a minería de nuevo. Pero estaba lloviendo los ingresos de la rifa, de las lotos. Cayó el año pasado. Pero es increíble eso. Cuando hay más rifa, la gente se rifa hasta los pies. ¿No? Hasta todo se rifa la gente, ¿tú entiendes? Y ahí hay más rifa y cayó los ingresos. Pero el Estado no ve eso, que no tiene lógica eso, que eso no es lógico. Eso no es lógico.
Eso lo dicen los números aquí. Tú lo vas a ver en una publicación que salió en Diario Libre el martes 27 de enero. Aquí tiene un cuadro sobre lo que recaudó el año pasado y lo que recaudó este año por partida. Y entonces tú ves el asunto de las bancas. Juegos de azar. Los juegos de azar. Es una, pero bueno. No será. Muy interesante el cuadro pero vamos a seguir en el minería. Mira, la minería. La minería tiene un porvenir enorme en este país. Este país es muy minero, porque es un país volcánico. Y entonces, todo eso del magma, ¿no? Eso es lo que genera todo. Y es volcánico por todas partes. Inclusive Haití tiene que tener grandes reservas mineras ahí, ¿tú entiendes? Sí. Que es una de las posibilidades que tiene ese pueblo de que pueda desarrollarse en base a los recursos naturales que tenga. Porque ya arriba en el suelo ya no queda nada. En el subsuelo es que debe de quedar. Pero aquí, por ejemplo, aquí el problema de aquí es que tú estás extrayendo recursos no renovables. Y entonces esos impuestos se están yendo para el mar. Todo se está gastando en gasto corriente. Mientras que en Chile, en Perú, en Colombia te crean fondos especializados para dedicarlo a la inversión. ¿Para qué? Para que esa riqueza que se fueron no se vayan para el mar, sino que se queden en el país produciendo riqueza. ¿Tú entiendes? Desarrollando el país. Esas pequeñas comunidades que hay alrededor de los proyectos mineros, si esas comunidades estuvieran florecientes, aquí nadie protestara por el problema de la minería. Yo estaba viendo una protesta que hay por la cordillera central, septentrional, cuando el ministro dice que ahí no se está explotando nada. Pero nada, que hay que hacer protesta por hacer protesta, ¿tú me entiendes? Pero no hay proyectos mineros, pero hay exploración. Y la exploración, bueno, pero exploración uno tiene que hacer exploración para saber lo que tiene. Claro, en tierras raras explorando, que estamos ahora mismo y no se está sacando nada, ¿tú me entiendes? Claro. O sea que tú tienes que explorar. Pero esta gente, hasta la ignorancia llega a ese nivel de que ni explorar uno puede en este país. Bueno, Luis Manuel, gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Así que gracias a todos ustedes por su sintonía y nos vemos mañana otra vez en 3 Puntos. Buenas noches.